minutos vamos a hablar de migración. Este tema que lo hemos escuchado, lo hemos abordado, pero me queda muy claro que hace falta entenderlo. Es un tema que no le sucede solo a México. Lo vemos desde hace muchos años en buena parte del mundo. Lo hemos visto lo que sucede con las migraciones por cuestiones de guerras, por cuestiones adversas en el clima, por cuestiones de crimen organizado. Vaya, la gente se mueve no por gusto, se mueve por necesidad, por supervivencia, por sobrevivir. Hay que entender todo ello. Está aquí en el estudio. Me da mucho gusto poder saludar a la maestra Yasmín Fabiola Benítez Sánchez. Ella es del campus hispano de la UVM con este tema de los migrantes. Maestra, qué gusto saludarla. Buenos días. Hola, buenos días. La situación de los migrantes, lo que vive México, ¿es una situación que solo se vive en México o se vive en algunas partes del mundo? Mira, yo creo que hay que poner en su justa dimensión el problema de la migración. En realidad hemos vivido en los últimos 5 años en el mundo entero grandes desplazamientos humanos. Y de esos, digamos, hay que hacer la diferencia entre qué es un migrante y quién busca asilo político. En el caso de México, hemos dado la vuelta en los... el asunto de la migración viene desde los años 40 con el programa Bracero, que implementa Estados Unidos para suplir la mano de obra que estaba en la Segunda Guerra, ¿no? Exactamente. Y eso, digamos, que inició el problema de México y por cuestiones meramente económicas. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que esa dinámica de migración por cuestiones económicas cambia a una migración por cuestiones de seguridad. Como bien lo dijiste en la introducción, el crimen organizado ha propiciado también una gran salida de personas, sobre todo de Centroamérica. Las bandas del crimen, las bandas estas de la Mara Salvatrucha, estas pandillas, ¿no? También. Exactamente, la Mara Salvatrucha es la que hace que centroamericanos, sobre todo salvadoreños y hondureños, sean los que migren. Pero también es cierto que este fenómeno se ha agravado en los últimos años, pero sobre todo después de marzo para acá, porque el gobierno de Donald Trump le quitó ayuda a estos 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, que conforman el Triángulo del Norte, y les quitó ayuda. Y entonces muchas de las organizaciones que recibían la ayuda de la cooperación internacional de Estados Unidos, pues ya no tienen dinero, y entonces ya no pueden suplir lo que estaban haciendo para mantener a los migrantes en sus comunidades. Y los migrantes, por necesidad y supervivencia, pues salen. Así es. Y muchos van a buscar la oportunidad a zonas... No, ellos no llegan a México porque se quieran quedar en México. Ellos pasan en México porque geográficamente tienen que cruzarlo para llegar a Estados Unidos, que es hacia donde quieren llegar. Depende, porque los guatemaltecos generalmente sí buscan estar en México. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, mira. Y ya los hondureños y los salvadoreños sí buscan llegar a México, a Estados Unidos. Y entonces sí, es diferente. Y te decía que la dinámica cambió porque ahora es un poco más complicado, porque no solamente son migrantes, sino ya buscan asilo político. Y ahí el tema es un poco más complicado porque ya es un tema que depende de otro ordenamiento internacional, que es la Convención sobre Asilo y no sobre migración. Oiga, estamos platicando con la maestra Yasmín Fabiola Benítez Sánchez. Ella es del campus hispano de la Universidad del Valle de México. Maestra, todo en el lenguaje tiene un mensaje. ¿Qué representa cuando una autoridad dice indocumentado o dice ilegal? Lo hemos visto, sí, claro, en el discurso. Y cuando alguien dice ilegal, está endureciendo más su visión. Exactamente. Decir ilegal es decir que está prohibido, digamos, ¿no? Y indocumentado solamente es una situación administrativa. Ok. Y entonces, si no tienes papeles, pero los puedes tener en algún momento, por ejemplo, se planteó en el programa de Frontera Sur, darles una identificación para que pudieran estar en 8 estados en el sur. Por eso los gobiernos son tan cuidadosos cuando utilizan el lenguaje. Exactamente. Maestra, hemos escuchado mucho sobre este término que se llama tercer país seguro. Lo conocemos y ha sucedido, por ejemplo, en Europa, Turquía.
se convierte en un tercer país seguro a razón de lo que sucede en África y de estas oleadas de personas más que huyen de la guerra, por ejemplo, de Siria, y que buscan llegar a Grecia, por ejemplo. Y en ese afán de llegar a esta parte de Europa, la Unión Europea acuerda con Turquía, si me equivoco me corrige, convertirse en un tercer país seguro. Ese tercer país seguro va acompañado de 6,000 millones de euros. ¿Qué es un concepto de tercer país seguro? ¿Y México podría ser un tercer país seguro? ¿O nuestra soberanía o nuestra política? ¿O qué significaría para el Estado mexicano ser eso? Cuando dos países hacen un convenio para ser un tercer país seguro, están conveniendo que la gente que busca asilo, por ejemplo en Estados Unidos, puede mandarlos a México, y en México van a estar de manera segura, y el Estado les tiene que proporcionar educación, salud, incluso trabajo, toda la seguridad social que pueda el Estado mexicano en el país, mientras esperan que llegue el fallo sobre su petición de asilo. Y entonces pueden estar en México, de acuerdo con Estados Unidos, ellos tienen 21 días para decidir hacer una entrevista, y luego 2 semanas más, o sea, 31 días para definir el estado de asilo. Pero este asunto depende de la cantidad de gente que esté pidiendo el asilo, y entonces ahí se vuelve un cuello de botella en la frontera, sobre todo, para que puedan decidir sobre la situación de los migrantes. También en esta situación no los pueden regresar a sus países de origen, es decir, a Guatemala, Honduras o El Salvador. Pero tengo entendido que estos juicios pueden durar mucho tiempo. Así es. Y tendrían que estar cercanos a una frontera, porque los pueden llamar en cualquier momento para continuar con su trámite. Y toda la familia, si busca asilo político, toda la familia debe estar presente. Maestra, por último, vemos y hemos escuchado, lo hemos visto en encuestas, que en México también ya tenemos rasgos que nos hacen intolerantes a los migrantes, que nos quejamos mucho, ojo, que tenemos como una doble, permítame utilizarlo, moral, porque sí nos quejamos mucho de cómo se refiere Donald Trump a los mexicanos y a los indocumentados y los estigmatiza y todo, pero nosotros aquí en nuestro país ya comenzamos a tener ese tipo de señales, o dar ese tipo de señales con gente que viene de otros países. Los empezamos a ver como que están agravando los temas de delincuencia, como que nos están quitando oportunidades. ¿Esto es una percepción o qué está sucediendo? No, de hecho no es un asunto que está saliendo recién. En la última encuesta de CONADIS sobre la discriminación fue en el 17, y el 58% de los mexicanos no acepta a un extranjero. 58%, alto. Y entonces no es un fenómeno nuevo, lo que está sucediendo es que está siendo más visible por las redes sociales, incluso por las mismas organizaciones que están ayudando a los migrantes, lo hacen más evidente, justamente para advertir de todos los problemas que puede traer la situación de presión hacia los recursos en determinado momento que implican los migrantes. Por ejemplo, las estaciones migratorias ya están sobrepasadas. Y entonces los migrantes, como lo vimos hace poco de que se fugaron, no es una cárcel, se fugaron, y la sociedad estaba muy no solamente enojada, sino pues temerosa de lo que pudieran hacer los migrantes, porque los percibieron también en los medios de comunicación como muy violentos. Pues sin duda es un reto el que tiene el Estado mexicano, y nosotros vamos a estar atendiéndolo como medio informativo y estar al tanto de lo que ocurra. Hay un lapso de 40 y tantos días que ya viene corriendo sobre lo que firmó México y los convenios a los que llegó, los acuerdos a los que llegó en torno al tema migratorio, que estaba amenazante la situación arancelaria. ¿Seguiremos en contacto con usted? ¿Nos permite? Claro que sí. ¿Para seguir platicando sobre el tema? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Es la maestra Yasmín Fabiola Benítez Sánchez. Ella es del campus hispano de la Universidad del Valle de México. 9:12. Vamos a pausa. Ya volvemos.